Muy bien. Muy bien, vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia. A ti nos encomendamos en esta tarde. Gracias, Señor, porque estamos todos reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra. En tus manos encomendamos nuestras vidas, para que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertas a tu instrucción, a tu palabra, y que verdaderamente, Señor, podamos ser agradables delante de ti. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo. Quita la torpeza de labios, ten misericordia. En tus manos estamos. Gracias, Abba, a ti nos encomendamos. Amén. Ore Yeshua. Amén. Muy bien, la parachá de ahora es Ki Tetse. Parachá, como ya sabemos, ¿verdad? Quiere decir, es la porción de lectura que toca en esta semana, y toca en Deuteronomio 21, 10 al 25, 19. Esta parachá tiene una particularidad, ¿verdad? Porque tiene más de 70 mandamientos, ¿verdad? Entonces es algo pues extensa en cuanto a los mandamientos, y sabemos que las diferentes explicaciones de los mandamientos, ¿verdad? Pues va a ser algo muy largo. Pero la misma nombre de la parachá, que se toma, ¿verdad?, de la primera palabra o una frase de la primera oración del texto, según tradición literaria, ¿verdad? Se toma esa porción, ese pedazo, ¿verdad?, de la escritura como nombre de la parachá, aún de los libros. Entonces, Ki Tetse es cuando salgas. En el contexto es cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y aquí hay algo muy particular, ¿verdad?, que nosotros que podemos ver, porque la palabra nos está enseñando acerca de cómo el pueblo tenía que estar preparado para la guerra. Cuando nosotros vemos en nuestro contexto cristiano, ¿verdad?, en un énfasis demasiado marcado, muy marcado, acerca del amor, la misericordia y la bondad de Dios, dejamos de lado con frecuencia el entender que Dios es un Dios de justicia, un Dios de venganza, un Dios que sí se aira. Entonces quita que Él sea de amor, misericordia y bondad, entre otras cosas. Pues no, en realidad no. Entonces nosotros, ¿verdad?, cuando estamos con nuestros hijos, aún en corregirlos, nosotros a veces podemos mostrar que hablamos duro con ellos, y podemos ser lo suficientemente severos como para castigarlos aún. Y eso no significa que no les amemos y que no seamos buenos con ellos, ¿verdad?, ni que tengamos misericordia. Y tampoco significa que el que nosotros estemos disciplinándolos, no estamos sufriendo juntamente con ellos al verlos que ellos están sufriendo por el castigo. Entonces cuando es así, entendemos que el Dios eterno, ¿verdad?, misericordioso, que se muestra como un padre para nosotros, también tenga para nosotros disciplina, corrección, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, sabemos que la palabra, que para muchos por respeto es mejor no mencionarla, ¿verdad?, que son en hebreo las 4 letras Yod Hei Vav Hei, ¿sí?, y que se tradujeron como YHWH, ¿verdad?, es el nombre propio del Señor. Que el nombre en su naturaleza del mismo nombre representa algo que es único en todo lo que existe. Su nombre refleja su naturaleza, que es eterna. Según lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios, todo lo que es fue creado. Sin embargo, Él es desde siempre y para siempre. Entonces su nombre, ¿verdad?, refleja eso, su nombre propio. El nombre propio del Señor, que nosotros lo pronunciamos como Yahweh, y con mucha reverencia y respeto, ¿verdad?,
es una palabra que se repite casi 7,000 veces en la Biblia. No hay ningún nombre propio que se repita más que el nombre del Eterno. Y nos damos cuenta que al ver la importancia y la repetición de su nombre, vemos que todo gira, absolutamente todo, alrededor de Él. Todo le pertenece, la misma palabra nos lo dice. Cuando nosotros vemos que está ahora sí que seguido de algún adjetivo o alguna palabra del nombre, ¿sí? La mayoría de las veces está solo, como el nombre propio, como si habláramos, pero con todo respeto, desde luego, ¿verdad? ¿Sí? Y reverencia, como si habláramos de Juan o Carlos, o sea, y Yahweh hizo esto o el otro y aquello y le dijo, etcétera. Sin embargo, también frecuentemente se utiliza con otras indicaciones, como dice aquí, Yahweh Elohim. ¿Qué quiere decir Yahweh? Dios. ¿Qué es Dios? Yahweh, el Dios altísimo. Adonai Yahweh quiere decir Señor Yahweh. Yahweh Jireh es Yahweh proveedor. Yahweh Elohim Shemayim, Yahweh el Dios de los cielos. Yahweh Elohim Israel, que es Yahweh Dios de Israel, etcétera. Pero llama la atención que cuando nosotros vemos la escritura, uno de los adjetivos que califican, ¿verdad?, por Él mismo, porque Él se hace llamar, ¿verdad? Nosotros no le ponemos nombres, Él es el Eterno, porque lo es, ¿sí? Hay algo muy especial aunado a esto, porque dice Deuteronomio 21:10, así empieza, y es el nombre de la parashá: cuando salgas a la guerra, contra tus enemigos. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Elohim, es Elohim de guerra. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos la escritura en Shemot, en Éxodo 15:3, que es el segundo libro de la Torah, dice, lo leemos juntos: Yahweh es su nombre. Y lo pone muy claramente: Yahweh es varón de guerra. En el Salmo 24:7-8 dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, sed levantados vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Yahweh, el fuerte y poderoso. Yahweh, ¿y qué dice? El poderoso en batalla. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que a través de la escritura podemos aprender que Él es Elohim de guerra, ¿sí? Y que en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que recibe un nombre muy especial, que en hebreo suena así: oh Yahweh Sebaot. En esta parte, Yahweh Sebaot, esta palabra que quiere decir, ¿alguien sabe? De los ejércitos. Yahweh de los ejércitos. ¿De los ejércitos de quién? De Israel, ¿sí? Se repite casi 300 veces, ¿sí? Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Porque podríamos decir, no, lo que se debe repetir más es que es Yahweh de amor. ¿Sí o no lo podríamos haber pensado? No, la característica más importante es que es amor, misericordioso, y que sí tiene su lugar y que es muy conveniente y correcto para nosotros, ¿verdad? Y más cuando no hacemos las cosas bien. Entonces la palabra revela esa naturaleza de nuestro Señor, que dice: oh Yahweh Sebaot, Elohim de Israel. Oh Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que te sientas sobre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces vemos que dicen: ah, caray, pues tiene su lado como que agresivo, ¿sí? Pues sí, así es. Y cuidado, y hay de aquel que esté en contra del Dios, de Elohim de Israel, cuando se aira. Eso dice la palabra, ¿sí? Eso dice la palabra, porque es que fuego que consumidor. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Entonces tenemos que tener una visión clara de lo que el Señor es, que es bien claro, ¿verdad? Eso, lo que la palabra de Dios dice, y también lo que nosotros somos cuando somos comprados por Él, cuando le pertenecemos. Y cuándo y cómo en este tiempo nosotros tenemos que hacer guerra, porque al final lo que estamos leyendo es, ¿verdad?, cuando vayas ¿a dónde? A la guerra. Y nosotros podríamos decir: bueno, pues espera, pues nos están diciendo que podemos tener más mujeres y que las tratemos así, o que esto y que el otro, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la realidad de todo el contexto de la palabra de Dios, es que se nos está dando mandamientos, instrucciones, para que nosotros entendamos que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene que estar siempre preparado para la guerra.
¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de esto. Y dice así, en Apocalipsis, el último libro de la palabra, ¿verdad? Revelado a Juan, etcétera, o eso es lo que se cree, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy especial, que en el 12:17 de Apocalipsis, que a veces, ¿verdad? Apocalipsis a algunas personas le tienen temor o creen que va a pasar algo, pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios dice que el que lea esa carta de Apocalipsis va a ser bienaventurado. Y es algo bien hermoso, un libro muy hermoso que le hemos dado algunas vueltas y se necesita dar más para que haya verdaderamente el entendimiento de todo lo que dice. Pero en este caso dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Y salió para hacer guerra. Fíjense qué tremendo. Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Y aquí nos damos cuenta que la característica de la mujer y la descendencia precisamente es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Aquí el asunto está que dice que el dragón, el diablo, la serpiente antigua, llámale como quieras, ¿sí? Dice, salió para hacer guerra. Salió para hacer guerra, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel, que sabe que Satanás viene, ¿verdad?, para hacer guerra, ¿qué es lo que hace? Se prepara, exactamente. Se prepara. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 19:11 dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando? De Yeshua el Mesías, del Mesías que ha de venir. Y dice, con justicia juzga, ¿y qué dice? Hace la guerra, ¿sí? Ah, caray, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro Cordero, que dio su vida por nosotros, dice la palabra de Dios que Él viene por segunda vez, pero ¿cómo qué? Como león rugiente, ¿sí? Él viene a hacer guerra, Él viene a traer justicia, ¿sí? Y aquí directamente todos, ¿verdad?, podemos entender que está hablando de el Mesías, de Cristo. Y dice claramente, con justicia juzga y hace la guerra. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim es un Elohim de guerra, ¿verdad? Cuando salgamos a la guerra, cuando salgamos a la guerra. Aquí el asunto es que nosotros tenemos que comprender que no es si es que queremos que haya guerra o no. El asunto está que la palabra del Señor dice que va a haber tiempo de guerra. Probablemente tenemos en la mente así como que, a ver, vamos a hacer guerra espiritual. Además, vamos a ver todos, ya que se acaba el Shabbat, la película de Cuarto de Guerra. Y ahí vamos a ponernos a interceder y todo esto, ¿no? ¿Sí? Y sí tiene su lugar y me gusta mucho la película, no lo estoy haciendo con sarcasmo, ¿no? Pero aquí el asunto está en que la palabra nos está hablando de que viene alguien a guerrar contra el pueblo. Ahora sí que nuestro comandante en jefe, el general, viene también a hacer guerra, ¿sí? Viene a hacer guerra. Y la palabra del Señor dice, cuando salgas a la guerra. Y dice mucho más, vamos a ver. Dice en el 19:19, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Esto llama mucho la atención porque muchos, ¿verdad?, los ejércitos, las naciones, o más bien todas, excepto el pueblo escogido del Señor, ¿verdad?, se hace uno con la bestia y dice que se reúnen para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército, ¿sí? Esto es bien tremendo, ¿verdad?, porque dice, va a haber guerra, ¿sí?, por todos lados. El asunto está también en que nosotros podemos ver que ahí viene la calamidad, y podemos decir, bueno, pues está bien, yo confío en Dios, y pues la calamidad se va a ir para un lado, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Estaba en la mañana hablando de esto acerca de cuando estábamos ahí de vacaciones, ahí en el hongo, ¿no? ¿Sí? Y que se empezó a incendiar aquí el asunto, y estábamos de lejos viendo. Sin embargo, por la nube tan grande que se levantó por el incendio, veíamos que la cosa estaba muy cerca. Y el viento empezó a soplar como en dirección nuestra. En un momento, en menos de una hora, el pedacito que empezó así en el horizonte, se empezó a hacer una línea larguísima de fuego.
Entonces cuando todavía no iba la mitad, inmediatamente dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que estar preparados, ¿verdad? Por si sucede algo, pues hay que salir. Pero por lo pronto, pues hay que hablarle al dueño, ¿verdad? De la propiedad, vamos a Heriberto, y ¿sabes qué? Así está la situación, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Háblale al vigilante. Y sí, lo hablamos con el vigilante ahí del rancho y le habla a los bomberos, y pues en no mucho tiempo estaba un helicóptero dando vueltas y vueltas, pero hizo un trabajo impresionante. Bueno, al tiempo, ¿verdad? Esa línea, nosotros salimos a la carretera y nos dimos cuenta que era una extensión de terreno gigante y que sí estaba más lejos de lo que habíamos pensado. Sin embargo, ¿verdad? Con todo y eso, pues como que sentimos temor. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos planeando salidas y todo eso, vamos a ponernos a orar y pues ahí como que todos paniqueados, ¿no? Y si se viene, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, pues pasó esa situación, pero ves que viene la calamidad y ¿qué haces? Te preparas. O dices, no, el Señor nos va a proteger y no hay nada que hacer. Ahorita el viento va a soplar en otro lugar, otra dirección y se acabó el asunto, ¿verdad? ¿Sí? En realidad las cosas se dan para que nosotros nos preparemos. Aquí hay algo muy importante que vamos a estar repitiendo, ¿sí? No se trata de ser negativos ni estar confesando cosas negativas para que venga la calamidad. La palabra de Dios dice claramente que en este mundo vas a tener que, pero que no tengas temor porque nuestro Señor venció al mundo, ¿sí? La palabra del Señor dice que hay dos personas, hay dos tipos de personas, las necias y las sabias. Y empieza el Señor a hablar, después de explicar todo el sermón del monte del capítulo 5 de Mateo hasta el 7, y después de que empieza, ¿verdad?, con las bienaventuranzas y habla acerca del divorcio, que pongas la otra mejilla, que ojo por ojo, y etcétera, da unas lecciones tremendas, ¿sí? Al último cierra todo el discurso y empieza a hablar del hombre necio y del hombre sabio. Y el hombre necio dice, ¿sabes qué? Escucha las palabras de nuestro Señor, ¿sí? Y empieza a edificar, pero sobre la arena. Y viene el torrente de agua y viene toda esa, se llena el río, ¿verdad? Donde está la casa sobre la arena y su ruina pues es bien grande, ¿sí? Aquí hay algo que me llama la atención, porque el que es sensato escucha las palabras y las pone por obras y empieza a hacer su edificación, pero la hace ¿sobre qué? Sobre la roca. Y entonces también dice que viene todo el caudal, ¿verdad? Viene la, ¿cómo se dice? La tempestad, gracias. Viene la tempestad, sube el caudal y arremete contra la casa, pero porque está fundada sobre la roca, ¿sí? No le sucede nada. Aquí hay algo muy interesante, porque a los que hacen las cosas, escuchan, ponen atención y las hacen, no dice que no les va a pasar nada. En ningún lado de la palabra de Dios dice, obedéceme y jamás te pasará nada. Dice, obedéceme, cree en lo que te estoy diciendo y vas a estar preparado para cuando venga el problema, ¿sí? Pero el problema va a venir, la guerra va a venir, el conflicto va a venir. Todos los que tenemos un poquito, o así, que somos, ya estamos un poquito más grandes, ¿verdad? Todos sabemos que en la vida hay tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, y también hay tiempos buenos. Y lloras y te duele, y hay tiempos que realmente son muy difíciles, ¿sí? Y que no es fácil pasarlos. El asunto está que la persona que pasa por esos tiempos, pero está fundado en la roca, va a permanecer ¿qué? Firme. Pero el que no está fundado sobre la roca, va a venir la tempestad, es tarde o temprano. Nadie lo está deseando. Sabemos que así es. Llegara de ser verdad lo que dice la palabra. En el mundo que vas a tener aflicción, pero no tengas temor, tarde o temprano vienen las aflicciones, ¿sí? Hay quien promete, no, es que siempre vas a estar en prosperidad, nunca vas a ser enfermo y siempre todo te va a salir bien. Quisiera saber una historia de esas en el mundo entero. No hay. En realidad pasamos por tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles hasta son benéficos para nosotros, traen experiencia, nos hacen fuertes, nos hacen entender a los demás, tener compasión por el que está sufriendo, porque nos identificamos con esas situaciones, ¿verdad? Que no deseamos, pero suceden, definitivamente suceden, ¿sí? Entonces
vemos que aquí dice, reunidos para hacer la guerra, ¿verdad? Todos los ejércitos, las naciones unidos para hacer la guerra. Sigamos adelante. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y fíjense lo que dice el consejo de Pablo a Timoteo, ¿sí? Acuérdense, Pablo escribe estas cartas en una situación muy difícil, ¿sí? El mismo Pablo dice algo que me llama mucho la atención, que siempre esa palabra así es muy especial en Filipenses 4, que dice, para en todo estoy, ¿quién se acuerda? ¿Qué? Preparado. Pero en griego, ¿qué dice? ¿Alguien sabe? En todo estoy entrenado, dice el griego, para tener abundancia, pero también para tener necesidad, para tener hambre, pero también para estar saciado. En todo he sido, literalmente la palabra que se usa para preparado es entrenado. Yo me puse a buscar, ¿cómo que entrenado? Y efectivamente era como entrenaban los soldados o como entrenaban los atletas para la competencia. Y ponía ese ejemplo para que se pudiera entender que en la vida va a haber entrenamiento, va a haber tiempos difíciles y también tiempos de abundancia, tiempos de bien. Los tiempos de bien a veces son más peligrosos que los tiempos difíciles, ¿sí? Porque las situaciones difíciles, cuando la persona es sensata, empieza a buscar a Dios para que pueda salir adelante, ¿sí? Pero los tiempos de abundancia y de bonanza y que todo esté así tranquilo, pasa la situación esa y pues dices, bueno, no requiero de nada, estoy bien, ¿sí? Pues no pasa nada, ¿quién va a ocupar a Dios? ¿Verdad? Y empieza la soberbia y el orgullo. Es bien curioso porque Sodoma y Gomorra, ¿verdad? A diferencia de lo que cree la gente, no, es que eran homosexuales y unos depravados y merecían ser muertos. El contexto de la palabra de Dios no nos dice que eso sea verdad. Efectivamente había pecado, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que el exceso de abundancia, el exceso de pan, el exceso, ¿verdad?, de estar en prosperidad, hizo que el corazón de los de Sodoma y Gomorra tuvieran orgullo y soberbia. Y por el orgullo, la soberbia, es que viene el pecado. Vamos a decir que lo escandaloso del pecado, ¿verdad? Que nosotros, ay, ¿cómo pueden hacer eso, verdad? ¿Sí? Vamos a decir que es la cereza del pastel, ¿sí? El orgullo y la soberbia, la rebeldía contra Dios nos hace tomar decisiones que van en contra de lo que el Señor establece, ¿sí? ¿Y qué vino? Pues calamidad. Aquí el asunto está en que sí hay tiempos que van a ser difíciles y otros no. Y estas cartas son escritas desde la cárcel. Son las últimas cartas que escribe Pablo, ¿sí?, a Timoteo. Y le dice hijo, ¿sí? Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, ¿qué dice? Pelees la buena batalla. Otra vez las batallas, ¿sí? Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, ¿sí? Unos pues no llegaron, empezaron pero no terminaron. Eso es lo que dice. El siguiente carta que hace Pablo a Timoteo, en la segunda carta, dice, segunda de Timoteo 2, 3, 4, sufre penalidades conmigo. Y de seguro Timoteo dijo, amén. Pero lo está escrito de esa manera, dice, sufre penalidades conmigo, como buen soldado del Mesías Yeshua. Fíjense qué tremendo. Cuando dice la palabra de Dios en Pedro que sigamos las pisadas del Mesías, ¿a qué se refiere? ¿Alguien se acuerda? Sí, pero ¿en qué? En el sufrimiento también dice. Dice, ay, espérate, esto ya el evangelio no me está gustando. El asunto está que la realidad, la verdad de la vida es que el sufrimiento, si no lo has experimentado, tarde o temprano llega. ¿O hay alguien aquí que no ha sufrido? Levante la mano para ver cómo le hizo. Yo sí, y en muchas etapas de mi vida, ¿sí? Y creo que todos, ¿verdad? Entonces aquí hay algo muy importante. Es sabio y sensato que entendamos que en la vida va a haber tiempos difíciles, ¿sí? Y que tenemos que prepararnos.
prepararnos para la guerra, para prepararnos para los conflictos que pudieran venir. Cuando yo entiendo que tengo que estar parado sobre la roca, ¿quién es la roca? Mesías, así es. Y van a venir las tempestades, pero que como estoy sobre la roca, ¿sí? Las cosas van a pasar. Voy a poder salir y voy a estar verdaderamente firme. Voy a estar completo, ¿sí? Aunque haya pasado tiempos difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy preparado. Dice, como buen soldado del Mesías Yeshua, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. A ver otra vez. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. A ver los ameneros pues. Oye, ahí están los ameneros, hay de todo aquí en la viña del Señor. Aleluya. A fin de poder, ¿qué dice? Fíjense qué tremendo, Vamos a leerlo juntos. Agradar. ¿Lo reclutó como qué? Ah, caray. Entonces le vamos a unar a la lista. Sí, somos siervos del Señor. Amén. Somos sus hijos. Somos sus soldados. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos, me llama la atención que la palabra del Señor habla y nos describe con muchos detalles, ¿sí? Con muchos detalles, cómo es que con brazo poderoso saca a su pueblo Israel de Egipto. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que combate contra las huestes, ¿verdad?, tremendas, el ejército más poderoso que había en ese tiempo, que era el de Faraón. Entonces, vemos, ¿verdad?, que se manifiesta, ¿verdad?, Elohim de guerra del ejército de Israel, Sebaot, y empieza a manifestar su poder para sacar a su pueblo, ¿sí? Y empieza y guerrea contra el ejército de Faraón. Y sabemos que hace estrategia, abre el mar y ahí va todo el ejército, ¿verdad? Va cabalgando y los israelitas esperando que pase algo, ¿verdad? Están al otro lado y ven cómo el mar se cierra y todos esos ejércitos son muertos por el agua. Entonces hay algo bien tremendo, ¿verdad? Y ya se ¿cómo se dice? Se ha descubierto, ¿verdad?, que hay las ruedas de algunos carros egipcios ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor se comporta, ¿verdad?, el Dios de Israel, como verdaderamente un Elohim de guerra. Un Elohim de guerra, ¿sí? Y su pueblo, dicen los expertos en el hebreo, que cuando salen, dice que la palabra que se utiliza, que salió el ejército de Israel, pero formado, el pueblo de Israel formado como si fuera militar, y había niños y mujeres y todo, y eso llama la atención. De hecho hay quien lo pone en cuadros así al ejército por las tribus y con sus banderas, ¿verdad?, estandartes, etcétera. Entonces nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con que nosotros entendamos que si somos parte del pueblo, nosotros estamos en la milicia. No quiere decir que vamos a ir a comprar armas ni nada de eso, no me malentiendan. Ahorita va a haber forma en esto, ¿verdad? Sí, sí, te voy a sacar mi cuchillo de Rambo, no sé qué. No es así el asunto, ¿verdad? Aunque Pedro lo entendió en un momento así, ¿sí? Y desde ahí fue que se hizo famoso porque fue el primer mocha orejas, a ver, Estrellita Moisés. Y así es, ¿verdad? Porque le cortó la oreja a un soldado. Muy bien, excelente. Entonces dice, poder agradar al que lo reclutó como soldado. Sigamos en esto. En 2 Corintios 10, del 3 al 6, dice así: pues que, aunque andamos en la carne, ¿sí? Aunque andamos en la carne, ¿verdad? En esto que podemos vernos, ¿sí? Que unos estamos más grandes, otros más chiquitos, pero es la carne, ¿sí? No militamos según la carne. Otra vez, un término militar. No militamos según la carne. No recibimos órdenes de la carne, es lo que está diciendo, ¿sí? Porque pertenecemos a otro ejército. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Fíjense qué tremendas palabras, porque ya está hablando de que no es en la carne, recibimos nuestro poder a través de nuestro Señor, de Dios, y que todo esto es para destrucción de fortalezas.
sí personales, sí congregacionales, sí alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque estamos verdaderamente caminando de acuerdo a lo que se nos está dirigiendo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces esto es bien importante, dice, porque cuando salgas a la guerra tenemos que comprender que nuestras armas de la milicia en este ejército no son carnales. No nos vamos a ir a agarrar a golpes con nadie, ¿sí? Sino todo lo contrario, ¿sí? Y es bien importante que entendamos que es en el poder de Dios para destrucción de fortalezas. Todas esas fortalezas que empiezan a, ahora sí que estar en contra de nosotros por cualquier situación, viene esa guerra primeramente nosotros como personas, ¿sí? Recordemos, hay un orden establecido por Dios. En la mayoría de las familias, en la gran mayoría de las familias, el orden establecido por Dios para que nosotros pudiéramos estar así como que sin ningún impedimento para que el Señor trabajara en nosotros de la manera más adecuada y aprendiéramos todo lo que Él quiere, ahora sí que por la buena, ¿verdad? Y desde la niñez aprendió obediencia, dice la palabra, ¿no? Sí, porque todo estaba de acuerdo. Papá temeroso de Dios, disciplinado, mamá sometida, llena de amor, todos cumplidos, disciplinados para poder ser lo mejor que se pueda para los hijos, ¿sí? Y entonces el niño sale completamente educado, aprende todo en el momento que tiene que ser, tiene desde pequeño Torah, ¿verdad? La instrucción de Dios en su mente, se le forma para que ame la palabra, ¿verdad? A ver, ¿quién fue educado así? ¿Me explico? Entonces venimos con, ¿verdad?, deficiencias, porque la palabra del Señor nos dice cómo debe de ser. Es más, se habla de nuestra influencia como hombres temerosos de Dios que militamos en el ejército del Señor, que viene a ser a la primera generación nuestros hijos y que aún debe haber influencia para la siguiente generación, para nuestros nietos. Y si el Señor concede bendición, ¿verdad?, y ves a la cuarta generación, pues también, qué bueno que podamos ser influencia, ¿sí? Pero nosotros vemos que nuestra formación no fue lo que debería. Y empieza en nuestra mente por diferentes circunstancias a haber fortalezas que están siendo, ahora sí que atacando nuestras vidas porque no fuimos formados como debería. De hecho podríamos, ¿verdad?, con pero muy poca seriedad echarle la culpa a los demás. Es que yo soy así porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hermano más grande me hizo la vida imposible, porque aquel me hizo aquello. Y a mí me pasó de todo, ¿sí? Y sí hay historias de esas que nos impiden, por no una formación en el temor de Dios, ¿verdad?, como debe de ser correctamente, nos impiden avanzar. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas de rechazo, de todo lo que pudiéramos tener, son quitadas en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque nosotros entendemos que por su sangre somos comprados y le pertenecemos, ¿sí? Y ese es lo primero, va más allá, porque empieza la persona que empieza ahora sí que a creerle al Señor y a caminar, se da cuenta que no solamente tiene que batallar y vencer en todas esas debilidades en las que fuimos formados, sino que aún tiene que enfrentar cosas externas que se van a oponer. Porque con el que estamos atacando, o con el que estamos ahora sí que tratando de restarle poder, se defiende y empieza a haber situaciones y conoce nuestras debilidades también, ¿sí? Y empieza a ver las tentaciones y empieza a ver las situaciones, y tenemos que vencer también esas fortalezas. Entonces la palabra del Señor habla extendido acerca de esto. Vamos a ver, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, de Dios. Hoy más que nunca se levanta contra el conocimiento de Dios argumentos, palabras, cosas que se dicen y que parece que se están hablando con tanta certeza, con tanta convicción, que dice, ay, pues puede ser que sea verdad. Y bien tremendo, porque en todo ese conocimiento normalmente cae la persona que no tiene el conocimiento verdadero de Dios, ¿sí? Y empieza a desviarse. Ok, entonces entendamos, porque cómo es que el Señor nos está diciendo, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a el Mesías. Y aquí hay una lucha, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sí, que hay una lucha, pero nosotros, como somos bien espirituales, ¿verdad? Y tenemos conocimiento de la palabra, utilizamos la palabra de Dios para que cuando vengan esas luchas, vamos a llevar los pensamientos que no sean conforme al Espíritu de Dios, cautivos a la obediencia al Mesías, ¿verdad? Y las acechanzas de Satanás, que va a estar ahí, dándole, quedándole, ¿verdad? Y pues no le vamos a echar toda la culpa, porque sabemos que somos tentados de acuerdo a ¿qué? Nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos. Entonces hay una tiene esa, ¿cómo se dice? Hacen esa mancuerna, ¿verdad? Nuestros propios deseos con huestes espirituales de maldad, dice la palabra. Entonces dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Vamos a ver este 6. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, todos juntos, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Ándale, ¿sí? Porque estamos prontos para castigar y reprender y hacer tantas cosas, pero nuestra obediencia frecuentemente o muy frecuentemente no es perfecta, ¿sí? Y eso causa daño. Pero cuando estamos caminando derechos, según lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Esa disciplina que se tenga que aplicar, sea en la familia, en la congregación, en cualquier lado, ¿verdad? Porque se está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Se puede dar. Y no se va a pensar, hipócritas, esto, si se debería de verse al espejo primero, como si no tuviera defectos, ¿sí? Y efectivamente todos tenemos, ¿verdad? Pero es necesario entender que se tiene que corregir, se tiene que ahora sí que aplicar la autoridad. Es algo que no va a poderse evadir, así es. Ya lo habíamos repetido, no existe organización humana de cualquier índole, de ninguna, que no tenga reglas, reglamentos, leyes, normas establecidas. No existe eso. Cuando no existe eso en alguna persona, o más bien no quiere reconocerlas, a eso se le llama anarquía. No se quiere someter a nada. Sin embargo, en toda organización hay leyes a las que hay que someterse, todas completamente. Desde que hay una organización tiene que haber reglas, si no, esa no tiene mucho futuro, ¿ok? Entonces tenemos que entender que así es, así trabajamos, así nos manejamos en todos los niveles y en todos los rubros, así es. Entonces es necesario que nosotros lo comprendamos. Ahora, en la empresa más importante que hay en el universo, es la empresa del Señor, que Él es el que dirige y nos dio sus instrucciones, ¿verdad? Claro que se tiene que acatar lo que está diciendo, pero es bien curioso, porque nosotros queremos libertad en Dios, pero sabemos que nos tenemos que someter a todos lados, ¿sí? Hasta donde entiendo, la gran mayoría de los padres, algunos liberales pues están descesados, quién sabe qué tengan en la cabeza, no lo harán, pero en todas las casas hay reglas. Y llega la edad en que, no te quieres someter, ahí está la puerta. Y en los trabajos que, no quieres obedecer, vas a llegar a la hora que te dé la gana, ahí está la puerta. Siempre es así. Aún en los deportes, no quieres entrenar, váyase de aquí. Pero es muy bueno, pues no me importa, va a obedecer aquí o se va. Así es. Tenemos que entender que así es, ¿sí? Y el que se revele a eso, pues se va a estar topando con pared, ¿verdad? Va a picar piedra, ¿verdad? A ver cómo le va. Por lo general, mal, ¿sí? Muy bien, entonces, comprendiendo esto, la palabra del Señor nos está hablando que somos parte de un pueblo que está ahora sí tomado para que milite, para que sea parte de la milicia. Y nosotros tenemos que entender cuál es la guerra, cuáles son las fortalezas en las que nos enfrentamos. En Efesios 6, 10 al 18 dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense qué tremendo, porque lo repite igual que en el pasaje anterior. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que es en Él. No es de que yo así que bien chilo. No. Aquí la fortaleza que yo debo de tener en el Señor
para que actúe en el poder de Él, tiene que ver con que nosotros, ¿qué? Nos humillemos delante de Él, ¿sí? Que nosotros vivamos vidas humilladas delante de Él. Son palabras que no nos gustan escuchar, pero así es. A final de cuentas, siempre nos tenemos que someter y humillar cuando estamos bajo alguna autoridad, y le tenemos que obedecer, ¿sí? Si no, va a haber consecuencias. Sí, no me va a humillar ese, pues usted es el jefe y él dice cómo son las cosas aquí, tú no. Pues de todas maneras, bueno, pues ya saben qué es lo que pasa, ¿verdad? No dura una persona así, ¿sí? Y así es el asunto. Muy bien, entonces dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Para que puedas estar firme. Tú escuchas la palabra y no haces caso, no pones por obra, es fundar la casa sobre la arena. Las insidias del diablo, los problemas propios de la vida van a llegar. No hay posibilidad de que no. Así es, llegan los problemas. Pero si estoy firme en la roca, no quiere decir que no me va a doler, pero voy a permanecer, ¿sí? No estoy a la deriva, estoy firme en la roca, estoy con Él, ¿sí? Yo sé que pertenezco a este ejército, ¿verdad? Dice: revestíos con la armadura de Dios. 12. Porque nuestra lucha, otra vez lucha, milicia, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? No puedes ir a la guerra, perteneces a un pueblo que es de milicia, pero no puedes ir a la guerra sin que vayas bien preparado, con todo el equipo que se requiere, ¿sí? Es necesario que sea así, porque si se me olvida, ¿verdad?, el zapato adecuado para ir a la guerra, pues me van a herir en el zapato, ¿verdad?, en el pie, perdón, y voy a caer, ya no voy a poder luchar, ¿sí? No, ya estoy todo preparado, pero olvidé la espada. Y entonces me voy a ir a dar, ahora sí como dicen acá, me voy a ir a dar un tiro contra este asunto, pero no traigo espada. Digo, espérame, pues ¿para dónde le doy, no? ¿Sí? Entonces la palabra es muy clara, porque las cosas van a suceder, los tiempos malos vienen. Eso es, ahora sí que vienen porque vienen, y así es la vida. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto que sigue me gusta mucho: para que podáis resistir en el día malo. No es que probablemente va a venir un día malo, no, para que puedas resistir en el día malo, porque va a haber días malos. A ver los ameneros otra vez. Sí, para esto no, ¿verdad? Nadie lo desea, pero así es. Así es. Lo más imprudente que pueda haber en una congregación es que no se predique de estas cosas y que se estén albergando esperanzas que nunca van a llegar a ser ciertas, ¿sí? No, eso no, a mí me va a ir bien porque Dios está conmigo, ¿sí? Y a la primera, trácatelas, empieza el broncón ahí. ¿Y cómo sales? Es que a mí me prometieron que no iba a pasar nada, que yo nunca iba a enfermar. Hay quien lo ha dicho, Dios mío. Qué pena que sea así, ¿sí? Qué pena que sea así. Y cuando enferman, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? Pues me defraudaron. Nunca va a haber tribulación porque me van a levantar antes. El gran engaño, ¿sí? Y cuando vengan los tiempos difíciles y que no sean levantados en el tiempo que se está esperando, va a haber decepción. Pero es bien tremendo porque hacemos caso a cosas que la palabra del Señor no sustenta. No lo sustenta. Y no profundizamos para ver, bueno, ¿será verdad que no es cierto y que sí nos quedamos? Y que no estoy diciendo que no vaya a haber un arrebatamiento, porque sí habla la palabra de eso, pero no dice que es antes de que cualquier cosa mala te pueda suceder, tú vas a ser levantado para que no sufras, ¿sí? Sería hasta ilógico pensar que nosotros, con la tibieza que se vive en estos tiempos, ¿sí?, el Señor vaya a levantarnos a nosotros cuando gente consagradísima en otros tiempos murió en los
coliseos, murieron quemados, muertos por leones. La misma palabra lo describe, ¿sí? En Hebreos. Entonces, que el Señor tenga misericordia, claro que sí, claro que sí. Y estamos esperando que el Señor nos proteja, ¿sí se entiende? Pero el día malo llega. Y a veces no es un día nada más, son temporadas y a veces largas. Y dices, ay Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Sí? Y dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo. A ver, espérense, por favor, pongan atención, no se distraiga nadie, por favor. A ver, ¿qué dice el último párrafo? Resistir en el día malo, y habiéndolo hecho lo todo, estar firmes. Habiéndolo hecho todo, tomad toda la armadura de Dios. Ahora resulta que la palabra de Dios nos dice que la armadura de Dios se hace, la tienes que poner por obra. Y claro que Pablo está hablando de una manera simbólica, ¿verdad? De una manera que nosotros podamos entender, y utiliza la figura del militar, ¿verdad? Para poder ejemplificar cómo es que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Entonces, cuando está hablando, ¿verdad? No quiere decir que, perdón, pero así es, que confieses que tienes puesto el yelmo. Yo confieso que tengo la espada del Espíritu. Oye, no conoces ni un versículo, ¿qué espada vas a tener? No llega ni a daguilla, no es ni cuchillito, no es nada, no hay palabra. No hay palabra en la mente, no hay palabra en el corazón, ¿sí? No, pero es que yo tengo la espada y voy contra las huestes de maldad. Dije, ay caray, qué tremendo que sea así, ¿sí? Qué tremendo que se piense de esta manera. Es que tú no conoces la autoridad que me dio el Señor, y yo decreto que sí la tengo. Por favor, tenemos que entender que esto no es un juego, y que la palabra del Señor nos está dando pistas claras, de hecho, ¿sí? Para que comprendamos que el día malo viene. Ahorita nos podemos reír, pero cuando viene el día malo y no estamos preparados, ¿sí? Hay muchas pérdidas, hay muchas bajas, y el Señor nos está diciendo, hey, prepárate. Es más, ahorita que puedes, miren con qué libertad estamos. Aquí gritamos, tocan el chofar, abrimos las puertas, danzamos como locos, hacemos lo que nos da la gana, no pasa nada. Pero en el momento que sí pase, ¿cómo vamos a responder a todo ello? ¿Sí? Cuando salgas a la guerra. Es bien curioso porque la palabra del Señor, lo acabamos de leer en Apocalipsis, dice que la serpiente, ¿verdad? El dragón, él va y busca la guerra. No es necesario ni que la busques, va a llegar, va a llegar. Y sigue el escrito, ¿verdad? Dice, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, ¿sí? No importa que tengas la cintura grande o chica, ¿verdad? Yo la tengo muy, bueno, ya no tengo, ¿verdad? Pero ¿cómo te explico? Pero dice que te ciñas con la verdad. ¿Qué pasa cuando no usas cinto? Imagínate el traje de soldado y sin cinto. Se cae todo, porque ahí es donde sostiene todo el asunto. Entonces aquí nosotros tenemos que comprender que no se trata de declaración, me ciño con el cinturón de la verdad. No, vive en la verdad, sigue a la verdad, que es el Mesías. Entiende que la verdad es lo único que te puede hacer libre, y que la palabra por boca del Mesías, orando por sus discípulos, dice en Juan 17:17, ¿qué es lo que dice? No, ¿sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces te quedas, caray, espérame, yo tengo que estar verdaderamente bien firme, bien apretado el cinturón con la verdad, ¿sí? Revestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Yo tengo que caminar en justicia. Aquí el asunto es que yo tengo que quitar el cinturón y la coraza y entender que es nada más un ejemplo para que podamos comprender que hay que vivir en la verdad, que es lo único que me hace libres, que yo tengo que vivir en justicia, y que la única justicia válida primeramente para entrar al ejército es la justificación por las obras y méritos del Mesías. Es su obra, no puedo intervenir ahí, es su justicia en mí.
Y es una cosa muy grande. Pero también la palabra del Señor nos dice que somos justificados para caminar en justicia. La semana pasada vimos acerca de la justicia y vimos que se repite infinidad de veces. Es bien amplia la enseñanza de la justicia, ¿sí? Entonces, vamos a la guerra, somos soldados, el Señor nos llama a la milicia y nos está diciendo en verdad, en justicia, calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? O sea que nosotros vamos como hijos de paz y vamos anunciando las buenas nuevas de salvación. No lo haces, no hay retroalimentación, no hay el que tú puedas ser verdaderamente por esa identidad que el Señor te da. No estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo y no retroalimentas eso que está en tu corazón por temor, por lo que sea. Y el Señor te dice, no, tienes que caminar, ¿sí? Y lo dice claramente aquí, en sus mismas palabras, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces no voy descalzo, voy calzado, voy con calzado. Estoy caminando llevando las buenas nuevas, ¿sí? Haciendo lo que el Señor me está pidiendo. 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aquí es algo bien importante, ¿sí? Porque está hablando que sobre todas las cosas yo camino como siguiendo al invisible, dice la palabra, ¿sí? Yo camino con la certeza de lo que no se ve, con esa convicción, ¿verdad? De las cosas espirituales. Camino haciendo lo que el Señor me está pidiendo. Y sé que hay multitud de testigos porque la palabra del Señor lo enseña. Y yo empiezo a caminar de esta manera, en fe. Vienen esos dardos, ahora sí que embates del enemigo, pero estoy firme en la fe. Estoy firme, aunque vengan esos embates del enemigo, ¿sí? Mi fe es inquebrantable. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? ¿Sí? No tengo fe, Señor, aumentanos la fe. ¿Sí se entiende? Tengo que ir a la palabra, tengo que verdaderamente yo estar nutrido en las cosas del Señor. Porque los embates van a venir, los dardos van a venir, pero tengo que permanecer en fe, ¿sí? Y con eso me protejo, ¿sí? Es mi escudo. ¿Está débil en la fe? No hay escudo, ¿verdad? Van a venir cualquiera con información bien barata, ¿verdad? Y te va a convencer de lo que no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás firme, porque no conoces la escritura, porque realmente no has profundizado. Y sobre todo, más allá de conocerla intelectualmente, tiene que ver con que practiquemos lo que dice la palabra, ¿sí? Demuéstrame tu fe, ¿con qué? Con tus obras. Y cuando empiezas a caminar en las obras que el Señor predestinó para tu vida, empiezas a ser fortalecido en la fe, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. No estás perdiendo el tiempo, no estás distraído en cosas que no, ¿sí? Entonces la palabra sigue: apagar los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación. Y ahí está tu casquito, ¿no? ¿Sí? Que no me vayan a pegar en la cabeza. Yo estoy bien claro que he sido salvo por medio de los méritos del Señor, ¿sí? Entonces yo empiezo a entender que esto de tomar toda la armadura, y que curiosamente dice eso, habiéndolo hecho todo, tomando toda la armadura de Dios, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Habiéndolo hecho, ¿sí se está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Poniendo este ejemplo para que puedas comprender que habiéndolo hecho todo lo que la armadura significa, hecho, ¿sí? Habiéndolo hecho, no te vas a poner nada, ni vas a hacer la mímica. Me pongo el casco, tengo la espada, camino. No. Es una forma de vida. Es una forma de vida, ¿sí? Cuando tienes puesto el calzado, lo tienes puesto, o está puesto o no está puesto, ¿sí? Habiéndolo hecho lo todo. Si traes la espada, la traes o no la traes, punto, se acabó. El asunto está que los embates del enemigo, la vida misma, va a traer esos problemas. Así es. Entonces viene es que nosotros tomemos
¿verdad? De la palabra el consejo y empecemos a abrazar el caminar con la armadura, toda puesta, habiéndolo hecho lo todo, estando firmes, porque los embates van a venir, ¿sí? Y dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo se defendió el Mesías en el desierto? Con la palabra de Dios. ¿Cómo utilizó Satanás la palabra de Dios? Sacada de contexto, de una manera que no era agradable delante del Señor. Ahorita hay mucho de eso, pero mucho de eso. Y nosotros tenemos que entender cuando la palabra de Dios por medio del Espíritu está siendo dada por medio del Espíritu de Dios, o hay otras motivaciones para ello. Yo tengo que discernir eso. O sea, en lo personal cada uno tiene que discernirlo, ¿sí? Porque va a venir Satanás y va a hablar de la Biblia y no es lo que Dios quiere. Y es fácil hacer eso. De hecho es muy común, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que yo tengo que dominar la palabra de Dios. Tengo toda la vida para hacerlo, tengo tiempo para hacerlo, ¿sí? Y tengo que, ahora sí que instruirme en la Biblia, ¿sí? El que ha tirado la tarrayita sabe que eso es algo bien cansado. Yo no sé, ¿quién ha tirado una tarrayita por ahí? Que fuiste a San Felipe y tiraste la reta y ayer se agarras un pez. Ay, Dios mío, no, ¿tampoco no han hecho eso? Bueno, en fin, que el Señor tenga misericordia por la infancia de todos. En fin, pero la enseñanza está bien clara, porque el Señor dijo, porque tú lo dices, lo voy a tirar. Y ahí es donde se obtiene el fruto, porque tú lo estás diciendo, lo voy a hacer. Porque tu palabra lo dice, yo te voy a honrar, ¿sí? Yo te voy a honrar. Aún no entienda cuál es el propósito, pero tu palabra lo dice, yo lo voy a hacer, porque estoy para honrarte. Pero si no salen las cosas, que seas humillado. Amén. Porque muchas veces por temor a la humillación, por temor a lo que van a decir los demás, no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y saben qué? Es una mala motivación. Es una mala motivación. Debemos entender que tiene que ser en humildad, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Así velad con toda perseverancia, fíjense, en todo tiempo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque sabes tú que no estás militando solo. La guerra no es mía nada más. Yo dependo de cada uno y ustedes también dependen de mí. Y estamos juntos, ¿verdad? Orando unos por otros, ¿verdad? Ayudándonos unos a otros, tratando de poder salir juntos como ejército, ¿sí? Cuando salgas a la guerra, tienes que estar preparado. No sales a la guerra sin estar preparado, sería una locura, ¿sí? Tienes que estar preparado. Yo necesito entender lo que está en el corazón del Señor en cuanto a mí. Él es Dios de guerra, ¿sí? Él es el Dios, el Elohim Sebaot, de los ejércitos, ¿de qué? De Israel. Fíjense qué tremendo. Y si yo fui comprado por la sangre del Mesías para pertenecer a Israel, yo soy parte de ese ejército. Y tengo que entenderlo. Y tengo que entender que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Entonces los problemas aquí se resuelven, ¿verdad? De una manera espiritual, ¿sí? Yo no puedo resolver los problemas luchando contra sangre y carne. Yo no puedo ponerme a discutir hasta lo último a ver quién gana con mi esposa, porque no va a funcionar así. No lo puedo hacer. Tengo que frenar, tengo que esperar, tengo que tener la sabiduría de la palabra para poder compartir con ella. ¿Sabes qué? Esto no es correcto porque la palabra de Dios dice esto. Y como estamos en el mismo equipo, dicen, ah, caray, tiene razón. ¿Sabes qué? No es correcto aquello porque la palabra de Dios dice. Hermano, no estás haciendo las cosas bien. La palabra del Señor dice que tiene que ser de esta manera, ¿sí? No, que a mí no me importa. Ah, bueno, él no es parte del ejército. No está dispuesto a someterse, ¿sí? El que sabe de cuestiones militares sabe qué le pasa al que no obedece. Y bien severos que son los castigos aquí en el ejército mexicano, ¿sí? Bien severos que son los castigos. Cuidado, ¿sí? Se les golpea y no pueden decir nada. Esa es la realidad, ¿sí? Se les arresta, se les priva, etcétera.
Entonces tenemos que entender que en este asunto, ¿verdad?, no podemos entrar en rebeldía, y que sí hay una dirección, ahora sí que, ¿quién nos dirige? No, es que como yo quiera. No, espérate, es como el Señor que dice, ¿sí? Y si yo salgo raspado en esto, pues ni modo, me tengo que, ya sanaré, ¿sí se entiende? Pero si yo empiezo a tomar mis decisiones porque tengo la libertad de hacerlo, voy a descuidar lo que el Señor me está indicando, ¿sí? No, es que esto a mí ya no me gustó, bueno, aquello sí, pero esto no. Y empiezo a ser selectivo con lo que Dios nos muestra. Y yo necesito entender que si estoy en la milicia, si estoy en lo que el Señor me marca, tengo que obedecer su instrucción. Así es como funciona el aparato de guerra, ¿verdad? Toda la estructura de guerra. Sin obediencia, sin sometimiento, no funciona el asunto. Y es algo establecido otra vez para que no, ay, que Dios tan estricto. No, en todas las instituciones y organizaciones existe esto. Claro que desde luego en la más importante tiene que haber estas reglas y reglamentos, y son puestas por el comandante en jefe, ¿verdad? El general, el que está al frente, el dueño de todo el asunto, ¿sí? Me compartía Eric que cuando vienen en las empresas, ¿sí? Que están pues los jefes y todo, ¿verdad? ¿Sí? Y todos tienen que ir uniformados y pues así, y el que trae tacuche tiene que traer tacuche, y si no, pues cuidado, porque trae un puesto administrativo, etcétera, dependiendo de la empresa. Pero de repente llega de quién sabe dónde, de Suiza, Japón o donde sea, el dueño de la empresa, ¿sí? Y resulta que llega el dueño de la empresa con shorts y tenis, y todos los demás, el achichinclero ahí, pues todos bien, oh, ya va a venir el jefe, ¿sí? ¿Por qué él no? Porque es el dueño, él pone las reglas, él dice cómo lo hagas tú. Tú no le dices cómo lo va a hacer él. Oye, me mandas ponerme traje y con el uniforme y todo el asunto, y tú no. ¿Este está loco o qué? ¿Sí? Yo soy el dueño. Y el Señor, o sea, nos ponemos a discutir con Dios, y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Es que el que pone las reglas soy yo, acuérdate. Yo soy el que dice cómo es, ¿sí? Y ahí es donde nos tenemos que sujetar, y ahí va a haber bendición. Ahí vamos a estar en la roca firme, ¿sí? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Híjole, faltó muchísimo de esta enseñanza. Tenemos que andar, tenemos que caminar en esto. Con esto cerramos, con este último versículo, ¿sí? El camino que el Señor establece. Dice la palabra en Romanos 13:12: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Y yo puedo decir eso, que más que nunca esto es verdad, ¿sí? Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Andemos decentemente. ¿Qué es andar decentemente? ¿Quién establece qué es decente y qué no? Ahí está el asunto, ¿sí? Porque para Lupita, que tiene cierta edad, ella puede decir, no, esto es decente, así tiene que ser, y tiene experiencia. Pero la niña de 13, 14 años que no la conoce, ay, ¿por qué? Yo no quiero. Es más, no me interesa lo de la decencia. Y tal vez su papá no es responsable, su mamá, y va a crecer así. Pero aquí hay algo muy importante. No se trata nuevamente de qué es lo que nosotros pensamos acerca de la decencia, de lo que es bueno o lo que es malo. Lo que está establecido en la palabra, eso es lo que es. Es algo bien curioso, porque nosotros si yo agarro tomo este afinador y me lo embolso, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Robando. Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues ¿por qué robo? Ahí está. ¿Tiene nombre? No, no tiene nombre. Bueno, entonces yo me lo encontré y es mío. Compruébame que es tuyo. Y vas a traer testigos por el afinador o algo. Pues no, a ver la factura. No, pues no la tengo, la tiré cuando lo compré. Pues ¿cómo te explico? ¿Sí? Entonces es mío. Y tú puedes decir, oye, se está robando, ¿qué se cree? No, pues porque para mí no es un robo, está ahí y yo lo puedo tomar, y es mi manera de pensar, y hazle como quieras.
¿Creen que estoy inventando algo? Así, de esa misma manera, se dan muchas cosas. Dicen, no, pues para mí no es robo. ¿Para ti es robo? Sí, pues para mí no. Para mí esto es pecado sexual. Es más, para mí el pecado no importa. Es más, que es pecado, no me importa. Ese es tu Dios, yo no. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros estamos dejando las cosas a lo que nosotros queramos pensar que son. Y nos hemos puesto en una posición dándole la espalda al Eterno, ¿sí? Y diciéndole, tu palabra no me interesa. Si eso es robo, mientras nadie me vea, para mí está bien. Y mientras nadie me vea, yo puedo pecar sexualmente y también está bien. Ojos que no ven, dice. Y si tengo la oportunidad de hacer esto, lo voy a hacer. Y mientras no me tuerzan, pues está bien. Y empezamos a entender, ¿verdad? Que las cosas, si lo pensamos así, va a ser una sociedad completamente fraccionada. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Por el derecho a nosotros pensar como nos da la gana y hacer lo que nosotros queramos, cada vez esta sociedad está más fraccionada, está más separada, y tenemos que respetar las maneras de pensar de cada quien. No hay orden y va a haber caos. Eso es lo que va a suceder. Está habiendo caos. Entonces tenemos que entender que como pueblo de Dios, si no queremos que haya caos, que haya crisis, nosotros tenemos que sujetarnos al que está estableciendo las cosas. Y dice, andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, ¿sí? No en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Imagínense este pueblo que le llamamos nuestra ciudad, ¿verdad? Aquí esta ciudad, sin pecado sexual. Ay, qué aburrido, podría decir alguno. No, no, espérame. Las consecuencias del pecado sexual en esta sociedad son tremendas, tremendas, ¿sí? Pero muchísimas familias, ¿sí?, destruidas por pecado sexual, enfermedades por pecado sexual, pleitos por pecado sexual, por no respetar, ¿sí? Imagínense esta comunidad sin pleitos, que no haya pleitos. Y dice, no pleitos ni envidias, que se acabe la envidia. Todo esto está fundado en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando entra así, en ese momento que yo empiezo a tener esa codicia por algo, sea por lo que sea que tenga mi prójimo, yo empiezo a tener envidia de lo que él tiene. Yo lo deseo para mí. Y el 10º mandamiento dice, ¿qué? No codiciarás. Imagínense que se acabara la codicia. No habría robos, no había adulterios, no había fornicaciones, no habría frustración, amargura, porque yo quiero eso y no lo tengo, ¿sí? Y empieza a sanarse el corazón del hombre, porque empieza a entender que el comandante en jefe, el dueño del asunto, el que está al frente de todo, nos está diciendo, andemos decentemente como de día. No participes en todo esto, no participes, y vas a ser más que para el pueblo también, vas a ser un instrumento para que las cosas funcionen bien afuera. Vas a poner el granito de arena. Yo no participo en esta basura que está trayendo consecuencias tremendas, ¿sí? Yo no voy a participar. Borrachera, imagínense Mexicali sin borracheras, ¿sí? Todos los pleitos que ha generado la borrachera, las muertes, accidentes, ¿sí? El dinero invertido en las borracheras, ¿se imaginan? Entonces el consejo es muy bueno. Y dice, ¿sabes qué? Tú estás en la milicia, toma las armas de la luz, no participes de las cosas de las tinieblas, todo va a ir mejor, ¿sí? Pero tenemos que empezar. Por eso la palabra del Señor habla que nosotros tenemos que ser luz, ¿sí? No participamos en estas cosas, no vamos a participar, no podemos hacerlo, ¿sí? Porque yo no voy a ser parte del problema. Yo no sé si se soluciona o no, pero yo no puedo ser parte de ese problema. Yo tengo que ser un instrumento para que sane esa perversidad social que se está dando y que está siendo motivada desde arriba. Eso es lo impresionante, ¿sí? Eso es algo bien tremendo, es algo muy serio. Y dice, antes bien, vestíos, fíjense,
Pon las armas de la luz y vístete del Señor, Yeshua el Mesías. Que huelas a Él. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Jacob? ¿Sí? Con las vestimentas de Esaú. Se puso a Esaú y olía a Esaú. Ah, mi hijo amado. Nosotros tenemos que vestirnos de Yeshua el Mesías, emanar su olor con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de hacer las cosas. Y no penséis en proveer para las lujurias, los deseos de la carne. ¿Sí? Es necesario que nosotros pongamos un alto, porque vemos por nuestro confort, vemos por lo que nosotros queremos, por lo que a nosotros nos va a hacer bien, sin importarnos las consecuencias de lo que va a haber a nuestro alrededor. Y se pisotean esposas o esposas a esposos también, de las dos. Se pisotean hijos, se pisotean padres. Se va por encima, desde luego, de lo establecido por Dios. No me interesa en lo más mínimo, esta es mi vida, voy a hacer lo que me dé la gana. Y somos causa de un problema tremendo que se está viniendo ahora sí como una gran bola de nieve. No se va a poder parar. Está tremendo el asunto. Y cada vez más aferrados a lo que no construye, a lo que está destruyendo a esta sociedad y a las familias y congregaciones y todo. ¿Sí? Es bien importante que nosotros entendamos como Quejilá que no podemos abrir la puerta a estas cosas. Tenemos que cerrar la puerta a esto. Que aquí sea casa de arrepentimiento, que aquí sea casa de santificación, que aquí sea verdaderamente la casa donde se adora al Señor, donde estamos buscando el ser diferentes. ¿Sí? Necesitamos buscar el ser diferentes. No estamos diciendo que somos los mejores, ni no tiene nada que ver. Con completa humildad y mansedumbre, Señor, ayúdanos, pero reconociendo que sí requerimos su ayuda, que sí requerimos que Él cambie nuestra mente y nuestro corazón, que empecemos a renovar nuestra forma de pensar, porque pertenecemos a la milicia del Todopoderoso. Tenemos que vestirnos de Yeshua el Mesías. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Abba, te pido en el nombre de Yeshua que tú, Señor, hagas la obra en cada uno de nosotros, porque requerimos ser mejores varones. Sabemos, Señor, que hay quien se esfuerza y no estamos hablando de eso. Sabemos que hemos tenido algunos aciertos, pero sabemos que el trabajo no ha terminado. Necesitamos, Señor, que tú actúes en nosotros, y más en este tiempo. Primeramente nosotros como varones, porque nos has puesto al frente. Ese es tu plan, ese es el orden que tú estableces. Ayúdanos a ser varones en autoridad, y que los que estén debajo de nosotros no renieguen de la autoridad que tenemos, sino que se pueda, Señor, percibir que hay bendición porque nosotros estamos al frente. Ayúdanos, Señor, a tener el amor, Señor, y las formas que tú quieres para poder, Señor, administrar la autoridad que tú nos has dado. También como mujeres, las mujeres de Israel, te pido en el nombre de Yeshua que tú las guardes y las protejas, que les des fortaleza, que les des ánimo, Señor, para poder cumplir con lo que está en tu palabra. Ayúdanos a ser hijos y también hijas que honremos a nuestros padres, que verdaderamente podamos ser luz en nuestros hogares, que trabajemos sin quejarnos, sino que seamos testimonio para nuestros patrones, aún ellos no te conozcan. Sé que a veces es bien difícil, pero con tu ayuda sí vamos a poder. Ten misericordia de nosotros, Señor, para hacer testimonio en todo lugar que vayamos. Ayúdanos también, Señor, a poder, Señor, someternos a las autoridades, a poder verdaderamente no ser necios, sino entendidos de lo que tú quieres. Ten misericordia, Abba. Cualquier papel que estemos desempeñando, que sea para tu gloria y tu honor, y que podamos, Señor, caminar, Señor, correr esta carrera con toda la armadura puesta, haciendo todo lo que tú nos estás indicando para permanecer firmes. En tus manos estamos. En el nombre de Yeshua, ten misericordia. No permitas que caigamos en tentaciones, mas líbranos de todo mal. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que oramos. Ten misericordia. Y también, Señor, trae shalom, trae paz a cada alma aquí presente. Ten misericordia, Abba, en el nombre de Yeshua. Si está siendo atacado, en el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos protección para su vida, para su familia, para sus hijos, sus hijas. Ten misericordia, Padre.
y guárdanos del maligno. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, por su sangre preciosa, Señor, que fue derramada, tráenos esa protección. En tus manos estamos. Amén.